Señor, queremos dar gracias por tu fidelidad, por tu amor para con nosotros. Queremos pedir tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas en esta hora. Suplicamos que nos asistas por medio de tu Espíritu, que sea tu Espíritu obrando, Señor, en nuestro corazón, disponiendo nuestro corazón para ti. Danos la gracia, Señor, de contemplar tu hermosura, tu fidelidad, y que por gracia, Señor, en esta hora nosotros seamos edificados por medio de tu palabra. Así que te damos muchísimas gracias, nos encomendamos a ti. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es poderosa para edificarnos y darnos herencia con todos los santos. Así que te damos gracias y te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ir nuevamente a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, el autor de Hebreos hace un contraste entre dos periodos de tiempo. Entonces, es un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y miren lo que dice Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? ¿Quién nos ayuda a leerlo? Muy bien, entonces, ¿cuántos modos de revelación ven ustedes ahí? No, eso lo vimos, estamos haciendo un resumen de lo que vimos hace 8 días. Entonces dice que hace mucho tiempo. ¿A qué hace referencia con hace mucho tiempo? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que Dios habló, ¿en qué formas? En muchas formas y de muchas maneras. ¿Sí es claro? Entonces dijimos que uno en la Biblia puede ver como 3 clasificaciones acerca de esa forma en la que Dios se reveló. Entonces, la primera forma, dijimos que la primera forma eran manifestaciones externas. Son manifestaciones externas. Dentro de esas manifestaciones externas, ¿qué dijimos que había? No sé si alguien se acuerda. Hablamos de teofanías, milagros. No, los sueños no. Teofanías, milagros, muy bien, ángeles. Esas son como algunas. Después hablamos de una segunda forma o modo, y es a través de una sugerencia interna. Ahí sí ya entra la profecía, entran las inspiraciones, visiones, impresiones del corazón. Y la tercera forma ya es una operación, dijimos operación concursiva, una operación concursiva, que vamos a ver que es la inspiración apostólica que conduce finalmente a la Biblia, a lo que se conoce como inscripturación. ¿Sí es claro? Entonces, estas son como las 3 formas, son manifestaciones externas, sugerencia interna y operación concursiva. Algo interesante es que se puede ver como esta clasificación también en 3 formas. Entonces se ve, no me he dado cuenta que tenía yo todo esto acá, perdón. Se ve, si ustedes se dan cuenta, estas manifestaciones externas se ven desde la época patriarcal. ¿Qué sería la época patriarcal? No sé si recuerdan. Época patriarcal. Sí, muy bien, Abraham, Isaac, Jacob. Aquí se ven principalmente, no estamos diciendo exclusivamente, sino que se ve principalmente un modo de revelación. ¿Cuál creen de esos modos de revelación que se ve ahí, que se trabaja en la era patriarcal? Recuerden, los modos de revelación principalmente son 3. ¿Cuáles son? Manifestaciones externas, sugerencia interna y operación concursiva. De esas 3, ¿cuál es principalmente la que se usa en la época patriarcal? Sí, las manifestaciones externas, sí, esa es la que se ve. En la época de los profetas, ¿cuál es la principal que se ve? Sugerencia interna. Y la que se ve en el Nuevo Testamento, que ya es como la revelación final, principalmente se ve la operación concursiva. Muy bien, concursiva. Entonces, estas son más o menos las formas, las maneras en las que Dios habló, ¿sí? Entonces, ¿qué es la era patriarcal? Es el periodo que se caracteriza porque Dios comunica principalmente a través de los sentidos y manifestaciones físicas. Es la época de las manifestaciones externas. Entonces, por ejemplo, en Génesis es que uno encuentra hartas
teofanías. Ya vamos a ver qué significa eso de la teofanía. La época de los profetas, que más o menos es a partir del profeta Samuel, el modo de revelación predominante cambia. Dios, después del profeta Samuel, si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, comienza a hablar más directamente al interior de las personas, sueños, visiones. De hecho, se habla del vidente, porque es que Dios habla internamente y no tanto externamente. No se manifiesta tanto externamente, sino más internamente. Y ya en el Nuevo Testamento, como que la mayoría del Nuevo Testamento es más de una inspiración. Básicamente es la era del Espíritu, la revelación alcanza su máximo potencial. Ahí es la inspiración final, aunque ya se venía dando desde el Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces miren, vamos a ver que las manifestaciones externas, que fue lo que empezamos a ver hace 8 días, las manifestaciones externas, que son un modo de revelación, se dividen en dos, en las que son no teofanías, y en las que son teofanías. Estas son las manifestaciones externas, son modos en los que Dios se ha revelado, no teofánicas y sí teofánicas. Por ejemplo, empezamos con las que no son teofánicas, como por ejemplo, ¿cuál empezamos a ver hace 8 días? La suerte, muy bien, sorteo, más que suerte, sorteo, sí, sorteo. ¿Qué más? Dijimos, las que no son no teofánicas, el Urim y Tumim, y también los milagros, entendidos técnicamente. Y las teofánicas que son propiamente apariciones y ángeles. Y aquí son apariciones de Dios, que es un poco lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿sí? Más o menos se divide así, de esa forma y de esa manera, ¿listo? Entonces, empezamos nosotros con lo que se llama espérenme que se me perdió. La suerte o sorteo, que es la primera. Sorteo o suerte. ¿Qué es el sorteo y qué es la suerte? Bueno, es una forma y manera en la que Dios revela su voluntad de manera externa. Entonces, es importante lo que dice, miren Proverbios 18, si ustedes me acompañan, perdón, Proverbios 16:33, Proverbios 16:33. ¿Quién nos ayuda a leer Proverbios 16:33? ¿Qué significa eso? ¿Quién nos ayuda a entenderlo? La suerte se echa en el regazo del Señor, mas de Jehová es la decisión. ¿Qué significa eso? Más o menos que no existe la suerte y que detrás de ese sorteo que estaba la voluntad del Señor. Entonces, este es un evento que ocurre fuera de la mente de la persona, por eso es una revelación externa, ¿sí es claro? Es fuera de la persona y cuyo resultado puede ser visto por todos. ¿Por qué no es azar? No lo llamamos azar, lo llamamos providencia. Entonces, no existe el azar o la suerte en un universo gobernado por Dios. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión. Entonces, aunque el acto humano es físico y parece aleatorio, el resultado está directamente determinado por la voluntad de Dios. Porque es diferente de la adivinación. La adivinación pagana. Básicamente la adivinación era un intento de forzar la mano de los dioses o manipular fuerzas ocultas. En cambio, el uso bíblico de la suerte era un acto de fe y sumisión, una humilde petición a Dios para que Él revelara su voluntad. ¿Listo? Entonces, ¿en qué ocasiones nosotros vemos esto de la suerte? Por ejemplo, Levítico 16, del versículo 8 al 10. No sé si ustedes se acuerdan con el animal del día de la expiación. Miren en sus Biblias, Levítico 16, del 8 al 10, Dios lo ordena, aquí está como ordenanza, y dice: echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y la ofrecerá en expiación. Esta era una forma de revelar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos qué animal quiere el Señor? Bueno, vamos a echar suerte, pero una forma humilde de buscar en dependencia la decisión del Señor. Dijimos también que cuando se iba a repartir la tierra, por ejemplo en Números 26:55, dice: pero la tierra será repartida por suerte
y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. También se ve en Josué 18:10 cuando precisamente Josué echó las suertes delante de Jehová en Silo. También se utilizó para buscar un culpable. Miren Josué 7 del 16 al 18. Josué 7 del 16 al 18. ¿Alguien lo tienen? Judá, sí. Sí, 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 sí. Muy bien, aquí posiblemente es un uso de suertes, designando de la familia. Y también no sé si ustedes recuerdan en Jonás, cuando está Jonás, y bueno, ¿quién de nosotros es el que está mal? ¿Qué hicieron ellos? Echaron suertes. Entonces, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento esta era una forma externa de buscar la voluntad de Dios, pero no es como algo que se hacía, por así decirlo, en todo tiempo, a toda hora, comúnmente, sino que era algo un poco más inusual. También cuando se trataba de asignar deberes a los sacerdotes, dicen que lo repartieron pues por suerte. Entonces, como yo les decía, en la teología hay algunas personas que dicen que ya las suertes no, pero me gustó un ejemplo que alguien ponía. Decía, si yo a veces tenía que tomar una decisión con mis 3 hijos, pues acudía a la suerte. Con eso no quedaba yo como el que tenía favoritismo, sino ya era el Señor el que había echado su regazo. Entonces, realmente en ese sentido es como que nosotros buscamos la dirección del Señor, buscamos la guía del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Tenemos el canon completo que es la Escritura. Y diría, mi postura es más, mira, la suerte no es como hoy en día un método bíblico para nosotros tomar decisiones. ¿Sí es claro? En ese sentido. No sé si de pronto tiene alguna pregunta con lo que sería la suerte. Sí. Hmm. Sí. Sí, yo creo que como lo vimos también en Jonás, que eran paganos los que estaban echando suerte, como que también era una forma cultural de buscar qué era la voluntad de Dios. Sí, sí, lo declararon profeta. ¿El diablo? No, el diablo no puede hacer nada que no sea por permiso del Señor. Entonces, aunque pueda ser como una sutil tentación de Satanás, no cae el 3 si el Señor no lo permite. ¿Sí es claro? Entonces, como que el Señor es soberano aún sobre las obras de Satanás. ¿Sí? Bien, vamos con el segundo. Este es como la suerte. Vamos a ver el segundo, que serían el Urim, Urim y Tumim. ¿Qué es el Urim y el Tumim? Bueno, es un modo de revelación divina en el antiguo Israel, un instrumento sagrado usado por el sumo sacerdote únicamente, solo el sumo sacerdote lo utilizaba, para discernir la voluntad de Dios en asuntos importantes para la nación. La palabra hebrea para Urim se traduce como luces y la palabra para Tumim se traduce como perfecciones o integridad. Juntos los nombres Urim y Tumim, no sé si recuerdan qué era eso. Sí, eran como una especie de piedras que estaban en el pectoral del juicio, como que el sacerdote tenía allí como una cajita donde estaban esas 2 rocas. ¿Para qué eran esas 2 rocas? Bueno, para buscar la voluntad del Señor. Entonces, eran como 2 objetos, posiblemente piedras, no se sabe, pero posiblemente eran piedras o una especie de suertes sagradas que se guardaban dentro de una bolsa en lo que se conoce como el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Este pectoral era una pieza cuadrada
adornada con las 12 piedras preciosas donde estaban los nombres de las 12 tribus. ¿Cómo se usaban? ¿Alguien recuerda cómo se usaban? Bueno, más o menos, un líder como Josué o el rey David se presentaban ante el sumo sacerdote para consultar a Jehová sobre un asunto de importancia nacional, como ir a la batalla. Entonces, la pregunta se formulaba de forma cerrada. Por ejemplo, ¿debo atacar a los filisteos o los entregarás en mis manos? El sumo sacerdote, usando el Urín y el Tumín, obtenía la respuesta divina. Entonces, no se sabe con certeza cómo se manifestaba esa respuesta. Algunos teólogos creen que el sacerdote sacaba una de las dos piedras de la bolsa, una representando el sí y la otra el no. Otra tradición judía sugiere que las letras grabadas en las piedras del pectoral se iluminaban para deletrear la respuesta. Es decir, la forma no nos imaginamos como dados, no se sabe bien qué era lo que sucedía, pero en el Antiguo Testamento era una forma en que buscaban la voluntad del Señor. Entonces, por ejemplo, miren Éxodo 28:30. Allí se da el mandato de la creación y su uso, es decir, Dios determinó que esa era una forma en buscar su voluntad en el Antiguo Testamento. Éxodo 28:30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. En Levítico 8:8 también se describe cómo Moisés coloca el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumín. ¿Cómo se usó en la práctica? Miren, por ejemplo, Números 27:21, si alguien nos ayuda a leerlo. Números 27:21. Bien, también sucede en 1 Samuel 23 con Samuel y en 1 Samuel 28:6. De hecho, miren 1 Samuel 28:6 porque ahí Dios no responde. Dios no responde a través de Urín y Tumín. Miren 1 Samuel 28:6, si me ayudan a leerlo. 1 Samuel 28:6. ¿Sí ven? Entonces parecía que no era tanto como tirar algo, como sacar algo. No se sabe si es que el sacerdote no estaba. Es un poco misterioso, la verdad la Biblia no lo menciona claramente. ¿Qué sucedió con esos Urín y Tumín? En la época de Esdras y Nehemías ya estaban perdidos, ya no estaban. Ustedes saben que los hijos de Israel fueron llevados al exilio en Babilonia. Para esa época ya no estaban. Mírenos Esdras 2:63. Esdras 2:63, no sé si ese versículo me quedó bien anotado. Esdras 2:63. Esdras 2:63. ¿Sí? Así. Y miren en el versículo Nehemías 7:65. Nehemías 7:65. Aquí dice así. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Entonces parece que en esa época no los habían tenido o encontrado. Eso fue después del exilio en Babilonia. Entonces no se puede ejercer plenamente hasta que haya un sacerdote, confirmando que en ese momento ya no los poseían. ¿Listo? Entonces Dios reveló su voluntad a través de la suerte, Dios reveló su voluntad a través del Urim y Tumim, Dios reveló también manifestó su redención, su revelación a través de una palabra, y es la palabra de un evento, y era lo que llamamos nosotros como milagros. Aquí entramos a la tercera forma de revelación. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Que el bus no me haya dejado. ¡Y qué milagro que el Señor hizo! ¿Qué es un milagro para nosotros entender lo que son los milagros en la Biblia? Eso es muy importante, porque tristemente ese uso milagroso se ha perdido. Entonces, en el lenguaje común, un milagro casi que es cualquier evento, pero la Biblia no lo llama milagro, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos del nuevo nacimiento. Nació de nuevo y decimos, ¿eso qué fue?
un milagro. Pues la verdad es que la Biblia nunca llama al nuevo nacimiento un milagro, ¿sí es claro? O que el bebé cómo se forma en el vientre, eso es un milagro, cómo se forma, aunque la Biblia no lo llama que es un milagro. Entonces nosotros usamos la palabra milagro de muchas formas y de muchas maneras, ¿es claro? Como que casi que cualquier cosa que sucede es un milagro. Me salió un trabajo, es un milagro. Me fue bien en este examen. Muchas formas y muchas maneras de utilizar la palabra milagro. Entonces, vamos a tratar de ver el término técnico en las escrituras para que ustedes no lo malinterpreten y también podamos entender hoy cuando la gente habla de milagros a qué hace referencia. ¿Listo? Entonces, miren, la palabra milagro en la Biblia se usa de 4 formas, se traduce de 4 formas distintas. Entonces, miren por ejemplo Mateo 11:2, es la primera. La primera palabra para milagro, de hecho la palabra milagro en la Biblia no aparece, ¿sí es claro? O sea, no existe como tal una traducción directa la palabra milagro. De hecho esa palabra viene es de una traducción latina, pero en el hebreo y en el griego original están estas palabras. Primera, obras, obras. Entonces la palabra obras en la Biblia se refiere a un milagro como un acto divino, es un acto divino. Una obra que es poderosa, una obra que solo Dios puede realizar. Se destaca que Dios es la fuente y el agente del evento. Miren por ejemplo Mateo 11:2. ¿Qué dice Mateo 11:2? ¿Quién nos ayuda? Mateo 11:2. Muy bien, ahí cómo se le llama a los milagros que Jesús estaba haciendo, porque Jesús estaba sanando gente. Ahí se le llama ¿cómo? Obras, obras. Miren Juan 5:36. Juan 5:36. Aquí dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces la palabra griega es la palabra griega erga y la palabra hebrea es maasim. ¿Qué significa esto? Lo que les digo. Se refiere a un milagro como un acto divino. Es una obra poderosa que solo Dios puede realizar. Entonces la primera palabra es obras. Primera palabra, obras, obras. Primera, obras. ¿Cómo más se usa? Como maravillas, maravillas. Miren por ejemplo Éxodo 4:21. Éxodo 4:21. La palabra maravillas, maravillas, maravillas. La palabra maravillas describe el efecto que el evento produce en los observadores. ¿Sí, claro? Los milagros de Dios producen un efecto en los observadores. Es una ocurrencia tan inusual y es una ocurrencia tan extraordinaria que llena de asombro y de admiración a quienes la presencian. O sea, quien ha visto un milagro debe reconocer que es un acto poderoso que viene de Dios y que es algo que maravilla. ¿Qué dice Éxodo 4:21? Bien, y en Hechos 2:19 también dice, y daré prodigios, aquí es maravillas, la palabra griega es terata, arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces miren, los milagros se traducen como obras, se traducen como maravillas, es algo extraordinario, es algo inusual que llena de asombro. También se traduce como poderes, por ejemplo en Hebreos 6:5 dice que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O en 2 Corintios 2:12, ese es importante, miren 2 Corintios 2:12, si alguien nos ayuda a leerlo, porque está hablando de los apóstoles que hicieron milagros. Miren 2 Corintios 12:12, 2 Corintios 12:12. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Milagros, aquí está la palabra poderes. Entonces, señala la fuerza y el poder divino que se manifiestan en el suceso. El milagro es una demostración de la omnipotencia de Dios,
un despliegue de su capacidad para actuar sobre la creación. Es una fuerza y poder divino, que es por el acto de Dios, que genera asombro. Y finalmente, un milagro, miren Juan 2:11. Juan 2:11. Juan capítulo 2, versículo 11 y Deuteronomio 13:1. Juan 2:11 dice así, este principio de, no sé si alguien lo tiene, señales. Aquí la palabra se utiliza como señales. Este principio de señales, que son milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En Deuteronomio, es importante, Deuteronomio 13:1, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare, ahí dice, señales, prodigios. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Basándose en estos 4 términos, se ofrece la siguiente definición de milagro. Un milagro es una manifestación externa, redentora y extraordinaria del poder de Dios, que produciendo asombro en los hombres es redentoramente reveladora. Un milagro es una manifestación externa, redentora y extraordinaria del poder de Dios, que produciendo asombro en los hombres es redentoramente reveladora. Eso es un milagro. O sea, un milagro no ocurre porque sí. Cuando Dios hace un milagro, ¿qué es un milagro? O sea, ¿qué es un milagro? Si pudiéramos describirlo físicamente, ¿qué es? Cuando sucede un milagro, ¿qué pasa? Si lo pensáramos físicamente a la luz de la Biblia, físicamente, ¿qué está sucediendo? Sí, es sobrenatural, ¿en qué sentido? Entonces algunos dirían que es contra la naturaleza. ¿Un milagro es contra naturaleza? ¿Por qué no? ¿Por qué no sería contra naturaleza? Ah, sí. Si nosotros dijéramos que un milagro es contra la naturaleza, no, porque Dios es el que sustenta la naturaleza. Entonces, Dios, ¿cómo va a hacer algo en contra de sí mismo? No tiene ningún sentido. Tampoco es eso sería lo principal, ¿no? Entonces, miren, cuando un milagro actúa, no se dice que es contra la naturaleza, sino que es contra el pecado, contra el pecado. Siempre que Dios actuó y obró, fue para ir en contra del reino de las tinieblas o fue para ir en contra de los efectos del pecado. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor sanaba a una persona de su enfermedad, ¿qué estaba mostrando? Estaba mostrando un poco de las glorias del futuro, donde ya no habrá más enfermedad. O sea, el Señor muestra que Él tiene poder de revertir los efectos del pecado. Él puede sanar, Él puede resucitar, Él puede hacer que los ojos surjan, porque Él tiene el poder de ir en contra de los efectos del pecado. Cuando Él abre las aguas del Mar Rojo, es para ir en contra del sistema maligno que estaba reinando en el mundo, que era el sistema de Faraón. Cuando Dios manifiesta un milagro en la Biblia, es para eso, para ir en contra de las tinieblas, para ir en contra de los efectos del pecado, para manifestar su gloria, para manifestar su nombre. Un milagro en la Biblia no surge porque sí, ¿sí me entienden? O sea, si Dios ahorita quiere obrar de una manera especial en una persona que está en un hospital, no necesariamente deberíamos llamarlo milagro, ¿sí? Claro, hace parte de su poder, hace parte de su soberanía, pero no tiene estas características únicas donde es evidente para todos, donde las personas ven que vienen del poder de Dios, donde la gente se maravilla y donde la gente, ya vamos a ver, se da cuenta que está autenticando a alguien con esta obra, con este milagro, que por eso es importante Deuteronomio 13. Volvamos a Deuteronomio 13:1. Vayan conmigo a Deuteronomio 13:1. Muy bien, sigue leyendo. Muy bien. Y vayan conmigo a Éxodo 3. A la parte de eso, vayan conmigo a Éxodo 3.
Miren en el capítulo 4, perdón, Éxodo 4, desde el versículo 1. El mundo, sí, 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 sí. Posiblemente hace referencia a la sangre de los soldados. Y también algunos dicen que se llama el mar rojo, no por la sangre, sino porque realmente se pone rojo por unas algas que hay en el fondo. Entonces, digamos que en eso hay teorías, pero no es que Dios esté yendo en contra del mismo, ¿sí es claro? Más bien contra naturaleza, dicen algunos, es supranaturaleza, como que muestra su poder sobrenatural en la naturaleza. Digamos que decir contra naturaleza es como si fuera deísmo, porque en el deísmo el mundo está siendo sostenido por nada y algo actúa en contra de la naturaleza. Entonces por eso no se usa como un término en el sentido de que Dios esté haciendo en contra de sí mismo, sino más bien es contra el pecado y es supranaturaleza, es decir, como sobrenatural, sobre la naturaleza en ese sentido. Sí, sí, sí. Que es inusual a las leyes, pero no, digamos que en teología no gusta mucho el término contra, porque si es algo como que estuviera haciendo Dios contra él mismo. Más bien se prefiere la palabra supranaturaleza, que supera la naturaleza, más que contra naturaleza. Digamos que ya es más un técnico un poco más, para no decir que Dios va en contra de sí mismo, ¿sí? Claro, de sus propias leyes y del propio mundo que él sostiene, ¿sí? Viene Éxodo 4 dice que Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, ¿no se te ha aparecido el Señor? Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Y qué dijo Moisés? Una vara, respondió Moisés, échala en la tierra, y le dijo el Señor, y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor, y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él, y él la volvió a meter en su seno, y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. ¿Qué está sucediendo en Éxodo? Dios está llamando a su profeta. Ahora, ¿qué pasa con el profeta? Tiene miedo. ¿Tiene miedo de qué tiene miedo? No sé si ustedes se acuerdan. No sé si de pronto recuerdan de qué tiene miedo Moisés. ¿Cuáles eran uno de sus argumentos? Si yo voy, ¿qué dirán los hijos de Israel? No me van a creer, no me van a creer. ¿Cómo van a decir que Jehová me envió? ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Bueno, a través de estos actos milagrosos van a creer que yo te envié. De hecho, cuando Moisés llega donde el pueblo de Israel, lo primero que hace es una señal milagrosa para que le crean. ¿Cuál es el punto con Deuteronomio 13? Que cuando Dios llama a una persona para empezar a escribir la revelación, la forma en que Dios la autentica para establecer un nuevo pacto es a través de milagros, señales y prodigios. Es decir, cuando venía un tiempo de revelación intensa, Dios escogía a una persona. Entonces, en este caso es Moisés. Dios escogió a Moisés y le dio poder y le dio autoridad para hacer milagros. ¿Por qué? Porque Dios iba a ser el mediador del antiguo pacto, del antiguo pacto. Entonces, era una forma y era una manera en la que Dios autenticaba que esta persona viene de parte de él. ¿Por qué? Porque hacía milagros, porque hacía señales y porque hacía prodigios. Si nosotros pensamos, antes de Abraham, ¿qué profeta hizo señales y milagros? Es decir, antes de Moisés, perdón, antes de Moisés, ¿qué milagros ocurrieron antes de Moisés? No sé si ustedes recuerdan. ¿Qué milagros ocurrieron antes de Moisés? Si ustedes de pronto recuerdan un poquito.
Sí, milagros. Muy bien, Sara tiene un hijo. Sí, muy bien. Ahora, ¿eso fue a través de un profeta o fue sencillamente un evento de Dios para la venida del Mesías, para aquel que iba a venir? ¿Qué otro evento? Por ejemplo, la aparición del Cordero cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Qué otro evento? Tal vez el diluvio podría verse como un evento milagroso. Pero el punto es que estos milagros no están ocurriendo a través de un hombre. Más bien se ven como eventos como inusuales. Pero cuando Moisés llega, la explosión de milagros es impresionante. ¿Qué milagros nosotros vemos en la época de Moisés? Entonces, por ejemplo, Dios le decía a Moisés, extiende tu vara. ¿Y qué hacía Moisés? Por ejemplo, en Egipto, ¿cuántos milagros hay en Egipto? Las 10 plagas. Después, cuando ellos salen de Egipto y van al desierto, ¿cuántos milagros hay? Hay muchísimos: agua de la roca, maná que descendió del cielo, codornices que ellos comían, agua salada que se convierte en agua dulce. Muchos milagros ellos vieron. Es decir, ¿por qué en la época de Moisés hubo tantos milagros? Porque Dios lo está autenticando como el profeta de Dios. Él es mi profeta, a él yo lo llamé. Vamos a ver que Moisés es un profeta único, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿El punto cuál es? Dios usó milagros para autenticar a Moisés. Después de Moisés, ¿qué milagros ocurrieron? ¿Quién se acuerda? Moisés y Josué, están los dos. Moisés y Josué, están los dos. Después, ¿quién vino? Después de Moisés y Josué, ¿qué milagros ocurrieron así extraordinarios? Por ejemplo, Sansón. Pero Sansón casi que solo es una facultad que tiene. No es como tan milagroso, sino es una facultad que tiene. ¿Cuál es? Su fuerza. Sí, como que no es el milagroso. Obviamente que sí es un evento extraordinario, pero no es de este tipo como estamos hablando de Moisés. ¿Quién más? ¿En quién más piensan? ¿No? ¿Ninguno? Por ejemplo, ¿qué milagros hizo Daniel? Sí, Dios lo preservó providencialmente, interpretaba sueños, él no estuvo en el horno de fuego, los amigos. Sí, digamos que esos serían como eventos, llamaríamos nosotros, inusuales. No que sean normales, pero sí, eran poderosos, pero no es como que ellos estuvieran obrando milagros como lo hizo Moisés, ¿sí o no? ¿Quién más? ¿Falta alguien? No, antes de Jesús, sí, obvio Jesús. Sí, antes de llegar a Jesús, hay otro profeta en Israel. Claro, hay otro periodo de tiempo que es cuando empiezan los profetas. Entonces tenemos a Moisés y Josué, después tenemos a Elías y ¿a quién más? Y Eliseo. Elías, también hay que leer la Biblia, ¿no? Elías y Eliseo. ¿Qué milagros hicieron Elías y Eliseo? Que descienda fuego del cielo y consuma este altar. Elías resucitó a una niña. ¿Qué más hizo Elías? Elías. ¿Cómo? Milagros. Eventos milagrosos. ¿Qué más hizo? Muy bien, el aceite de la viuda, así es. ¿Qué más? Sí, después pasa la batuta a Eliseo, ahí es cuando flota el hacha, también resucita a alguien, también derriban a un ejército poderoso porque cae una ceguera y él tenía como un ejército con él. Es decir, esta época también tuvo intensidad de milagros. ¿Por qué? Porque ellos iniciaban el ministerio profético, profético, ya más directo de condenación. Y después tenemos otra época intensa de milagros. ¿Cuál es? Jesús y ¿quién más? Y los apóstoles. El punto es que Dios, estas épocas intensas de milagro, es porque son épocas intensas de revelación. Miren Hebreos 2, Hebreos 2 del 2 al 13. Miren Hebreos 2, 3. Hebreos 2, 3, perdón. Aquí está escribiendo el autor de Hebreos y dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si qué? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, esta
salvación nos fue anunciada también por quién? Nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con quién? ¿Con nosotros? Con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos que recibieron del Señor. Dios testificó juntamente con ellos, tanto por qué, por señales, como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente los eventos intensos, milagrosos, se ven en épocas donde Dios se está revelando y donde Dios también está manifestando su voluntad redentora. Un milagro no es tanto como que Pepito estaba en el hospital y se sanó. Nunca en la Biblia se ve un milagro de esa forma, ¿sí me entienden? Obviamente nosotros podemos llamarlo milagro en ese sentido, donde nosotros vemos el poder de Dios, la providencia de Dios, la gracia de Dios, pero nunca un milagro en la Biblia es como que fulanito se sanó. No, realmente los milagros en la Biblia eran visibles, la gente los veía y se maravillaba. Nunca Jesús sanó a alguien, digamos, de un dolor de cabeza y como que nadie supo si se sanó o no. No, o sea, los milagros que Jesús hizo eran evidentes. No hay un solo milagro donde la persona se recuperara después en la casa, ¿me entienden? O sea, como que alguien viene y yo voy a orar por sanidad y Jesús oraba por sanidad y se sana a Pepito y se iba para su casa Pepito y después volvía a los 8 días sano. No, nunca fue así. Realmente si alguien tenía un problema de parálisis, ¿qué hacía el Señor? Ahí mismo se sanaba. Era el poder evidente de Dios y la gente que hacía se maravillaba. O sea, de hecho, nunca ningún milagro, por ejemplo, el agua en vino, ¿qué hizo? Lo hizo inmediato. La multiplicación de los panes y los peces, lo hizo inmediato. Nunca ningún milagro fue como que, bueno, voy a orar por ti para que te sanes de este cáncer y te sanaste a los 8 días con todo el proceso y volviste a decir que Dios hizo un milagro. O sea, mi punto ¿cuál es? En la Biblia nunca ningún milagro es así. Pensemos lo siguiente, si los milagros en la Biblia fueran como que yo oro por ti y te vas a la casa, ¿podrían creer en Jesús que Jesús hizo el milagro? No, realmente no. Para que creyeran que Él lo hizo, debía ser una manifestación ¿qué? Instantánea, inmediata, que se viera el poder de Dios y que la gente pudiera maravillarse. Ahora, ¿los milagros convierten a las personas? Si alguien viera un milagro, ¿se convertiría? ¿Qué creen ustedes? La veo dudando. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí, por las señales que hizo. Sí, pero ¿será que el milagro afianza la fe del que ya cree? ¿Será eso posible? ¿Como que fortalece tu fe, un milagro? ¿O convierte al incrédulo? ¿Un milagro puede convertir a alguien? No, miren Mateo 11, 21, Mateo 11, 21 al 24. Ah, sí. Obviamente Dios puede usar un milagro para convertir a alguien. Pero, sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida. ¿Por qué? Si en Tiro y en Sidón eran ciudades antiguas, ¿tiempo hace qué? Sí, y en ceniza. Muy bien, si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en ellos, ellos se hubieran ¿qué? Arrepentido. Miren Lucas 16, este es un pasaje importante acerca de este sentido. Lucas 16. Sí, y tenían una fe falsa. No creían verdaderamente. Sí, solamente se fijaban en las señales. Miren Lucas 16. Miren el 27, una persona está en el infierno. Lucas 16, 27, está en el infierno. Lucas 16, 27. Desde el infierno, dice allí, está en tormentos, dice el pasaje. Y miren Lucas 16, 27, entonces él le dijo, te ruego pues, Padre, no, leámoslo desde el 25, 23, desde el 23. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos
y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en esta agonía, en esta llama. A mí me gusta una frase de un puritano que dice que 5 minutos en el infierno harán olvidar a los incrédulos de toda la felicidad que tuvieron aquí en la tierra. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Cuál es el argumento del hombre? Si ven a alguien resucitado, que les avise qué va a pasar. Van a creer. Se van a convertir si ven a alguien resucitado que les dice este lugar de tormento. Pero miren lo que sigue diciendo el 29. Pero Abraham dijo: ellos, ¿qué tienen? Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. ¿Qué significa que tienen ellos? La escritura. Si no se convierten con el poder de la palabra, no se van a convertir. Así venga alguien del infierno y les diga la realidad del infierno y que no vayan al infierno, no se van a convertir. Porque la gente no se convierte con eso. ¿Se convierte con qué? Con la escritura. Tienen a Moisés y tienen a los profetas. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. No se van a convertir con milagros. ¿Sí es claro? Entonces, ¿cuál es el punto? Los milagros son revelación en sí mismo. Los milagros encarnan revelación. Las sanidades de Jesús, por ejemplo, revelan que la redención de Dios se extiende también al cuerpo y al mundo material. Son una muestra o un anticipo de la nueva creación. Los milagros sirven también para autentificar a los mensajeros, los profetas, los apóstoles y a Cristo mismo. Sin embargo, se advierte que por un milagro, no solamente, un milagro no crea fe, no crea fe. Y tercero, son un anticipo y un modelo de lo que sucederá en el futuro cuando el poder redentor de Dios se manifieste plenamente en la segunda venida de Cristo. ¿Listo? Preguntas ahí, dudas, inquietudes. Sí. Los juicios, por ejemplo. Buena pregunta. Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Son como eventos que son supranaturaleza, en las que Dios manifiesta sus atributos y muestra también su juicio, sí, yo creería que sí. Así es. Pregunta, eso no significa que Dios no obre poderosamente hoy, ¿no? O sea, ¿Dios puede sanar a alguien hoy? Claro. Él lo puede hacer como Él quiera, donde Él quiera, cuando Él quiera. Pero ya no está autenticando mensaje a través de un individuo, a través de una persona. Miren, los milagros, hay muchas iglesias carismáticas que dicen que pasen aquí al frente para que yo voy a sanar. Realmente así no funciona en la Biblia. No estoy diciendo, no quiero cuestionar la validez de lo que hacen, pero así no es en la Biblia. En la Biblia el milagro era evidente, instantáneo, en el momento, y la gente se maravillaba y la gente veía a Dios obrar allí. No era algo que sucedía después, no era alargar pies, ¿no? Alargar pies. A veces se usa el truco de alargar pies. Bueno, tantas cosas, ¿no? No sé si de pronto con milagros tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Descansemos 5 minutos, ¿les parece? Señor. Sí, pero en lenguas vamos a llegar a las lenguas. Todavía no. Sí. Bueno, descansemos 5 minutos, ¿les parece? 5 minutos, sí. Sí, claro. Le quitó la fiebre inmediatamente y dice que se paró y le servía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí.
Lo que pasa es que el evento del Señor fue instantáneo. O sea, el Señor entró, estaba postrada en cama con fiebre, la tocó, se paró y servía. Alguien en un hospital, ¿por qué ha pasado? Tratamientos, medicamentos. No es como que fue instantáneo, sino hubo un proceso. Y no hay como un evento detrás de eso, una persona, para dar gloria a Dios y que la gente se maraville. No sé si se alcanzó a ver la distinción. No sé si ves la diferencia, más o menos. Sí. Sí, no porque no tiene estos cuatro como requisitos, donde se ve que es evidente el poder de Dios, donde la gente se maravilla, donde se está autenticando un mensajero o una obra redentora y donde, ¿cuál era el otro? La gente se maravilla, obras, señales, poder, donde se ve el poder. Creo que más bien se atribuye como a procesos providenciales de Dios a través de la medicina, más que un evento milagroso. Sí, sí, sí. No serviría, no. Y, no. O sea, sanar cómo. Dame un ejemplo para entenderlo. Dame un ejemplo. ¿Cómo? Sí. Cuando eso suceda sería bueno analizarlo. Sí, sí, sí. En ese sentido, de pronto alguien lo vería tal vez como un don de sanidad, porque después funcionó por un tiempo y no necesariamente autenticaba a alguien el don de sanidad. Entonces de pronto alguien lo podría llevar por ese lado. Sería como una forma de sustentarlo, pero si no como algo revelador. Ya vamos a ver por el ministerio profético. Ya se cerró, pero ya lo vamos a ver ese. Sí. Bueno, descansemos 5 minutos, ¿les parece? 5 minutos.